Hola, soy Yara. Bienvenidos a mi canal de YouTube dedicado a la astrología que refleja una determinada cosmovisión, una visión del mundo y de nuestra existencia, y es para mí también la disciplina por excelencia para nuestra trascendencia. Y uso este término sin connotaciones religiosas. Pues trascender literalmente significa elevarnos e ir más allá de nuestro estado evolutivo actual, hacia otro más evolucionado, que para mí colectivamente sería una sociedad más consciente, más coherente, justa, solidaria, visionaria, con seres humanos sintiéndose alegres, ilusionados, plenos. Trascender significa ir más allá de nuestras limitaciones que nos mantienen en un terreno restringido y en la repetición. Y me gustaría explicar en este vídeo, a modo de introducción a mi canal y a mi trabajo, cuál es la cosmovisión detrás de mis lecturas y vídeos astrológicos y cómo nos puede ayudar la astrología a trascender nuestro estado actual y evolucionar. Tengo interés en la historia de la humanidad, en nuestra evolución y el sentido de nuestra existencia desde mi infancia. Hace 15 años descubrí el calendario maya que literalmente abrió mi mente para entender y vivir mi existencia de manera diferente. A raíz del conocimiento astronómico que poseían los mayas, empecé a estudiar astrología evolutiva, esotérica, chamánica. También hice una excursión a la astrología renacentista y helenística, ya que fueron los antiguos griegos que, bajo el mandato de Alejandro Magno, desarrollaron la astrología occidental. Y entonces me di cuenta de que hubo un conocimiento anterior, oriental, previo a la astrología de los antiguos griegos, que es la astrología védica, la cual se desarrolló hace al menos 5.000 años y, como su nombre indica, guarda una relación con los Vedas, que son las escrituras sagradas de una antigua cultura que poblaba hace miles de años el subcontinente indio, lo que hoy en día es la India y Pakistán. Y estas escrituras revelan una cosmovisión con la que yo resueno. Veda en sánscrito significa conocimiento. Es decir, la filosofía y la astrología védicas contienen el conocimiento sagrado que coleccionaron y nos transmitieron unos lejanos ancestros, los cuales realmente representan un puente entre nosotros y grandes civilizaciones anteriores, perdidas, entre nuestra humanidad y una humanidad anterior que fue Atlante. La nuestra se originó en el 12º milenio antes de Cristo, sobre 11.500 antes de Cristo, más o menos, y la cultura atlante se hundió sobre 9.500 antes de Cristo, aproximadamente. Es decir, ambas coexistieron durante unos 2.000 años en la era astrológica de Leo, de la cual la gran esfinge de Giza, con su cuerpo de león, da testimonio.
hay más evidencias de aquella gran cultura última de la humanidad anterior y de la primera de nuestra era, como Baalbek con sus enormes piedras de entre 1000 y 2000 toneladas cada una, el templo del Osirión en Abidos, o las distintas pirámides que se han encontrado y siguen encontrándose en diferentes partes del planeta. El hecho de que haya una humanidad tras otra, un gran ciclo tras otro en la Tierra, se conoce como año platónico, el cual tiene una duración entre 25.000 y 26.000 años cada uno. Estos grandes ciclos se deben a un tercer movimiento de la Tierra tras su rotación y traslación, el cual provoca la precesión de los equinoccios, lo cual quiere decir que el punto del equinoccio se desplaza lentamente a lo largo de la eclíptica y necesita entre 25.000 y 26.000 años para completar una vuelta. Aquí vemos la esfera celeste con la Tierra como punto central para nosotros. Vemos los dos polos celestes norte y sur y el ecuador celeste, que igual que los polos es una proyección del ecuador terrestre hacia el espacio. Parece que las constelaciones y los planetas se levantan en el este y se ponen en el oeste, visto desde la Tierra, pero solamente lo vemos así porque en realidad la Tierra rota en sentido antihorario de oeste a este sobre su propio eje, lo cual es el movimiento que constituye el día y la noche que experimentamos en el planeta. Por cierto, rotamos con una velocidad de 1600 kilómetros por hora y luego rotando sobre su propio eje, la Tierra se traslada alrededor del Sol, también en sentido antihorario y a una velocidad media de 100.000 kilómetros por hora. No somos conscientes de la increíble velocidad con la que rotamos y nos trasladamos porque es constante. El movimiento de traslación constituye un año solar que antiguamente no se medía desde enero hasta finales de diciembre, sino desde un equinoccio de primavera al siguiente equinoccio de primavera, ya que el año para los antiguos empezaba en primavera, cuando toda la tierra renace. Marzo era el primer mes del año y en aquel entonces septiembre realmente fue el séptimo mes, octubre el octavo, etc. Hoy en día estas denominaciones realmente carecen de lógica. En esta imagen vemos el Sol. El círculo alrededor del Sol se llama la eclíptica y es la banda por la que viajan los planetas, incluida la Tierra. Y la vemos en la imagen viajar por la eclíptica en el momento del año en el que el Sol ilumina la porción de la eclíptica que llamamos Aries, con la correspondiente constelación en el trasfondo de la eclíptica. Y aquí tenemos la Tierra con sus polos norte y sur, su ecuador y las demás líneas de demarcación, y podemos ver que el eje terrestre tiene una inclinación de 23 grados y medio.
En nuestra traslación alrededor del Sol, el eje terrestre inclinado siempre apunta en la misma dirección, hacia la estrella polar. Y este eje no es perpendicular respecto a la eclíptica cuando la Tierra viaja por la eclíptica, sino que está siempre inclinado. Y esta inclinación provoca el cambio de las estaciones. En el equinoccio de primavera y en el de otoño, la eclíptica y el ecuador terrestre coinciden en el mismo plano, es decir, los rayos del sol inciden justo sobre el ecuador, con lo cual los hemisferios norte y sur del planeta reciben la misma cantidad de luz solar y día y noche son igual de largos. En los solsticios, en cambio, el Sol incide más sobre el hemisferio norte o el hemisferio sur. Y la línea que coincide con la eclíptica no es el ecuador, sino que son los trópicos de Cáncer y de Capricornio que delimitan el margen, digamos, hasta donde el Sol puede llegar, cuando es verano en un hemisferio e invierno en el otro. Los antiguos midieron el tiempo según los equinoccios y los solsticios y los celebraban. Celebraban cuando el sol cruzaba el ecuador en los equinoccios y también cuando llegaba a su longitud máxima en los solsticios. Y observando el cielo y midiendo el tiempo, desde un equinoccio de primavera al siguiente equinoccio de primavera, los antiguos se percataron de que el punto exacto del equinoccio de primavera, es decir, el punto donde el sol está justo en el ecuador y donde el ecuador y la eclíptica se cruzan, pues este punto se dieron cuenta que se desplaza lentamente cada año de este a oeste a lo largo de la eclíptica. Este desplazamiento del punto exacto del equinoccio se debe a que nuestro planeta está algo aplastado por los polos e hinchado por el ecuador, es decir, no es una esfera perfecta y no se mueve como tal, sino más bien como una peonza. Esto hace que el eje terrestre oscile conforme la Tierra rota y se traslada alrededor del Sol. Y oscilando el eje, pues también se bambolea el plano del ecuador, de modo que el punto del equinoccio, donde el ecuador y la eclíptica se cruzan en un mismo plano, pues no sea exactamente el mismo año tras año, sino que este punto se desplaza paulatinamente a raíz de 1 grado del círculo de la eclíptica cada 72 años. Si multiplicamos ahora los 360 grados del círculo completo de la eclíptica por los 72 años que tarda la Tierra para que avance el equinoccio de primavera 1 grado, pues obtenemos 25.920 años, que es el tiempo que tarda nuestro planeta para que el equinoccio de primavera vuelva a caer en el mismo punto. Y este es el tiempo de un año platónico, el tiempo de un gran ciclo, de una humanidad. Y cada giro contiene 4 edades, de oro, plata, bronce y hierro,
en un ciclo descendiente y hierro, bronce, plata y oro en un ciclo ascendente, para así completar el giro. No sabemos mucho sobre la humanidad anterior, la civilización atlante al final, ni tampoco sobre los primeros milenios de nuestro propio siglo. Y esto es debido a la devastación causada por un gran cataclismo que ocurrió en la Tierra, más varias catástrofes consiguientes que finalmente desembocaron en un gran diluvio universal, que es recogido en las escrituras de muchas culturas distintas en el planeta. Y este diluvio causado por el deshielo puso fin a una edad de hielo, la cual se había originado en la Tierra debido al cataclismo que fue provocado por el impacto de otro cuerpo celeste. Consecuencias del impacto fueron, aparte de un profundo miedo que infectó nuestra memoria colectiva, pues el hundimiento de islas, la formación de montañas, fallas tectónicas y un acentuado cambio climático, ya que la atmósfera terrestre, debido al cataclismo, se impregnó tanto de cenizas, polvo, gases, que la luz solar no podía calentar la Tierra como antes. Y en este contexto, la Atlántida y la última edad de oro de la humanidad anterior a la nuestra se hundieron, pero al mismo tiempo fue sembrada la primera edad de oro de nuestro mundo, de nuestro gran siglo de 25.000 años aproximadamente. Esa primera edad de oro se manifestó en la primera época de esplendor del antiguo Egipto, donde se estableció una dinastía de faraones y donde hubo un culto al pasado, a los muertos, a lo perdido y a lo que inevitablemente se perdería. No tiene que haber sido fácil saber que la humanidad iría en un progresivo declive. Pues en el séptimo milenio antes de Cristo, la humanidad descendió a la era de plata y poco antes de 3000 antes de Cristo descendió a la era de bronce. Hay que entender que en la era de oro hay un 100% de luz, de conciencia, de conocimiento, de sabiduría disponible. En la era de plata un 75%, en la de bronce un 50% y tan solo un 25% en la era de hierro, en la que colectivamente entramos 700 años antes de Cristo. Descendimos paulatinamente desde la caída de la Atlántida y alcanzamos el punto más bajo, más oscuro, más ignorante, sobre 500 después de Cristo, con el comienzo de la Edad Media. Desde entonces nos hallamos en un lento ascenso. Sobre el año 1700 después de Cristo, con el Renacimiento y luego con la Ilustración, volvimos a entrar en una era de bronce, en la que nos encontramos desde hace solamente 300 años. Y si sentís curiosidad por saber cuándo entramos en la próxima era de plata, pues sobre el año 4000 y sobre el año 7700 finalmente entraremos en una nueva era de oro. Durante las eras de oro y de plata, el
conocimiento, la sabiduría proveniente de la época Atlante se transmitió oralmente en lo que se conocía en el subcontinente indio como un Veda, pero sobre 3800 a.C., antes de descender la humanidad a la era de bronce y luego a la de hierro, pues un sabio dividió el Veda original en 4 Vedas que se escribieron y compiló también un quinto Veda. Lo hizo para preservar unos conocimientos profundos y también para transmitirlos de forma más amena para un público más grande y quizás no tan educado, en forma de aforismos y de historias como el Bhagavad Gita, que es quizás la historia más conocida y más leída de los Vedas. Aquel sabio anticipó que la era de hierro, con solamente un 25% de conciencia disponible, traería un deterioro del conocimiento y de la ética, con seres humanos probablemente más ignorantes, más egoístas, violentos, etc. Y que los Vedas, como una especie de manual, nos ayudarían a no olvidar del todo nuestro potencial, sino que lo pudiéramos redescubrir y explorar en el siguiente ciclo ascendente en el que ahora nos hallamos. Y este potencial tiene que ver con nuestro cerebro, cuya disposición, según los científicos, tiene una antigüedad alrededor de los 30.000 años. Es decir, se desarrolló durante el gran siglo anterior al nuestro. Los atlantes ya tuvieron la misma disposición del cerebro que nosotros y hubo, como ellos, seres sobre la tierra que supieron gestionar y aprovechar este cerebro mejor que nosotros. Testimonio de ellos son los muchos cráneos alargados que se han encontrado en varias partes del mundo y que también se encuentran representados en el arte egipcio principalmente. Hablan de lóbulos prefrontales bien desarrollados, que son de hecho la última adquisición de nuestra evolución y de nuestro cerebro. Nuestro cerebro consta de 4 partes que se han ido desarrollando consecutivamente. Primero hubo el cerebro reptiliano, que nos hace actuar instintivamente para sobrevivir. Luego se desarrolló el cerebro mamífero o sistema límbico, que nos hace emocionales y hace que nos relacionáramos entre nosotros, cuidando de nuestros hijos, familiares, seres queridos. Y después se desarrolló el neocórtex, que ocupa 5 veces más espacio que los 2 cerebros anteriores y nos dio la capacidad para pensar y hablar, para observar y responder con perspectiva en vez de reaccionar solamente de forma instintiva. El primer cerebro solamente conocía el presente, el segundo tanto el presente como el pasado, y el tercero, el neocórtex, conoce pasado, presente y futuro. Esto implica que con el intelecto hemos ganado la capacidad de anticipar e imaginar cosas, lo cual es extraordinario para, por ejemplo, inventar algo. Pero también es nefasto si imaginamos en negativo, si nuestros pensamientos sirven al miedo, y lo hacen en gran parte.
Estos primeros 3 cerebros se desarrollan en el útero. El primero, el reptiliano, en el primer trimestre de la gestación, el segundo, el mamífero, en el segundo trimestre y el tercero, el neocórtex, en el tercer trimestre de la gestación. En cambio, nuestro cuarto cerebro, que son los lóbulos prefrontales, en la parte de la frente detrás de las cejas, se desarrollan primero en los primeros años de la infancia y luego entre los 15 y 21 años. Y el exitoso desarrollo de esta parte más evolucionada del cerebro humano depende de la atención y del afecto que un niño recibe en su infancia y adolescencia. Los adultos que cuidan son un modelo de rol para el niño, es decir, es importante su actitud, la coherencia, la bondad, no tanto en sus palabras como en sus acciones. Y solamente con el modelo de rol y el cuidado adecuados, los lóbulos prefrontales se desarrollan y, bien desarrollados, aprenden a comunicarse tanto con los 3 cerebros anteriores como también con el corazón, donde se ha descubierto un centro nervioso que algunos científicos llaman el quinto cerebro. O sea, para un uso idóneo de nuestro cerebro, tienen que desarrollarse los lóbulos prefrontales, comunicarse con el corazón y tomar el mando, digamos, sobre los primeros 3 cerebros, comunicándose con ellos al igual que con el corazón. Sin embargo, hoy en día, respecto a cómo funciona, cómo usamos nuestro cerebro, no hay un desarrollo adecuado de los lóbulos prefrontales ni la necesaria comunicación con el corazón. Incluso hay una falta de comunicación entre los 3 cerebros primeros, digamos, porque en la mayoría de los seres humanos hay una falta de comunicación entre el hemisferio izquierdo del cerebro, más ligado al neocórtex y al intelecto, y el hemisferio derecho del cerebro, más ligado al cerebro mamífero y reptiliano. Hay un puente entre ambos hemisferios, pero este puente hay que entrenarlo para que se establezcan conexiones, al igual que hay que entrenar la conexión entre cerebro y corazón. Cuando estas interconexiones, en cambio, no existen, pues el intelecto humano del neocórtex puede desarrollar la bomba atómica sin tener en cuenta lo que el corazón y el cerebro mamífero sienten al respecto. Por esto es que por un lado los seres humanos hablamos de paz, derechos humanos, solidaridad, compasión, amor, y por otro vivimos en un mundo materialista y consumista en el que hay egoísmo, violencia, armas, guerras. Es una enorme contradicción. Y para entenderla hay que tener en cuenta que la cultura patriarcal que se desarrolló en la última era de bronce y que ha caracterizado la era de hierro no promovía exactamente cualidades femeninas como la sensibilidad o la bondad. Los niños, sobre todo los varones, fueron educados para que no llorasen, sino que fuesen estoicos, lo cual es nefasto para el desarrollo de los lóbulos prefrontales, que necesitan
afecto, amor, un ambiente de confianza, de no restricción, de no juicio. Sin los lóbulos prefrontales desarrollados, pues fácilmente vamos a actuar bien solamente de manera fría desde el intelecto, o sea, desde el neocórtex, bien nuestros miedos e instintos van a tomar el mando, sobre todo en situaciones de cierta presión, o sea, funcionamos desde el cerebro reptiliano principalmente. Está claro que nuestros valores tienen que cambiar, tenemos que volver a estimar y cultivar el corazón y las cualidades de la energía femenina. Y necesitamos no solamente acción, haciendo continuamente algo, sino también introspección, silencio, música clásica, meditación, atención al presente, a la belleza, a los sentimientos. Afortunadamente, siempre hubo seres que caminaron sobre la tierra y nos enseñaron que otra forma de vivir, más desde el amor y desde la paz, es posible, como Buda, Jesús, Gandhi, Martin Luther King y muchos místicos de distintas culturas. Pero la humanidad siempre ha creado un culto y muchas veces una religión alrededor de estos seres humanos ciertamente extraordinarios. En parte porque convenía al poder reinante, pero en gran parte también porque hemos tendido siempre a colocar fuera de nosotros una capacidad, un potencial que en realidad está dentro de nosotros, al igual que dentro de ellos, pero no lo podíamos ver, no lo podíamos reconocer. Los Vedas, sin embargo, hablan de este potencial dentro de nosotros, que se basa en una visión monística o no dualista del mundo y de nuestra existencia. Para los antiguos, todo el universo era un solo organismo que contiene todos los mundos, galaxias, sistemas solares, lo que la ciencia hoy en día llama campo unificado. Absolutamente todo en este universo, en este campo unificado, tiene un solo origen y está hecho de una sola esencia, que es luz. Esta luz no es un mero fenómeno físico, sino algo más sutil. Es la luz de la conciencia y su poder de iluminar todo. Ciertos seres son retratados con un halo de luz para indicar su nivel de conciencia, la luz que desprendían. Y parece de hecho que nuestro ADN tiene la facultad de emitir luz. Al igual que en la cuestión de qué fue antes, el huevo o la gallina, tampoco podemos resolver de dónde vino originalmente la luz. Y esto es así porque nosotros existimos en el campo unificado y el campo existe en nosotros. No hay nada fuera de este campo unificado. No existe en una línea de tiempo, sino tiempo y espacio existen dentro de este campo unificado. Así que es más fácil imaginarnos dos espejos que se miran mutuamente y reflejan mutuamente la misma luz. Imaginemos que un espejo es la luz cósmica en su totalidad y el otro espejo somos nosotros. Lo que pasa es que no nos vemos a nosotros mismos
con toda nuestra luz, sino de forma limitada. Reconocemos solamente de forma limitada la luz en nosotros mismos. Y esto es así porque la luz, la conciencia que somos, está contracturada por nuestra condición humana y por la disposición, el desarrollo, el funcionamiento, no al 100% de nuestro cerebro, de nuestras capacidades cerebrales. Y es interesante que los Vedas, bajo el término de Advaita Vedanta, señalan no solamente la indivisible unión entre todos los seres y el ser cósmico único, entre todo lo creado y el campo unificado, sino que bajo el término del Tantra también señalan la no dualidad entre Shiva y Shakti, entre la esencia y todas sus manifestaciones. Shiva representa el ser único cósmico, el campo unificado, la luz de la conciencia. Y Shakti es la fuerza vital, inteligente, que crea todo y tiene la capacidad de tomar conciencia. En inglés hay dos palabras, consciousness, que correspondería a Shiva, y awareness, que correspondería a Shakti. En español hay una sola palabra, conciencia, y mucha gente solamente conoce el término en relación al concepto de tener buena o mala conciencia. Pero no nos referimos a esto, sino a nuestra capacidad de volvernos conscientes de ser conciencia, es decir, de reconocernos más allá de nuestra habitual identificación con el cuerpo y con la mente como conciencia pura, conciencia reconociéndose a sí misma. Esto es vivir en unidad y no en separación. En meditación podemos llegar a esta toma de conciencia, la cual sin duda representa una evolución de nuestro primer cerebro reptiliano, que es el fundamento de todo, una expansión, un ascenso de nuestra awareness. Este ascenso se conoce también como el despertar de Kundalini Shakti, de la energía vital de la serpiente, como vehículo o representación de nuestro primer cerebro. Y esta serpiente energética, simbólica, duerme en la base de nuestra columna vertebral, en un centro energético ligado a nuestra supervivencia. Y conforme despertamos a estados más elevados de nuestro cerebro y de nuestra conciencia, es decir, expandimos conciencia, evolucionando nuestro cerebro, esta serpiente se eleva. Me parece de lo más interesante que hasta la época de las guerras napoleónicas, cuando unos cañonazos destrozaron parte de su cabeza, la gran esfinge en Giza tuvo una serpiente coronando su cabeza, como también lo conocemos de las coronas de los faraones, donde hay una cobra representada. La esfinge en realidad representa la evolución del ser humano y de sus cerebros. Tiene un cuerpo de león, hay unos pechos de mujer, una cabeza de hombre y hubo una serpiente elevándose que colocaba su cabeza justo a la altura de las cejas de la esfinge. O sea, todos nuestros cerebros estaban representados. Y también representan
nuestro potencial. Shiva y Shakti, Consciousness and Awareness, habitan en nosotros, en todos y en todo, en fuerzas supergalácticas, al igual que en partículas subatómicas. En realidad, un entramado de luz interconecta todo en el universo, estrellas, planetas, seres, humanos. Todo en el universo versa sobre esta luz. Sabemos que la vida en la Tierra es posible gracias a la luz del sol. Las plantas, a través de la fotosíntesis, crearon a lo largo de millones de años la atmósfera de nuestro planeta, la cual nos permite respirar, y también generan la comida que sostiene la vida de todos los que habitamos la Tierra. La vida llegó a tierra firme, del agua a tierra firme, gracias a la luz de la luna y su efecto sobre las mareas, que antaño fueron gigantes, ya que la luna estuvo mucho más cerca de la tierra, más grande por lo tanto, y el efecto de su campo electromagnético fue enorme. Absolutamente todos los planetas reflejan la luz solar. En el caso de la Luna es obvio, es la más luminosa. Después viene Venus, que también puede ser realmente brillante. La luz que reflejan los demás planetas no es tan visible para nosotros, pero absolutamente todos, incluida la Tierra, se interrelacionan, se expresan y se interrelacionan mediante su particular reflejo de la luz, su particular frecuencia vibratoria. Estamos vivos gracias a la luz y estamos en un proceso continuo de crear luz, de ser luz. Los seres humanos tenemos una luz interior que descubrimos, que lucimos y ofrecemos al mundo cuando nuestro cerebro evoluciona y nuestra mente se ilumina, cuando nuestra conciencia se descontractura y se expande. En esta cosmovisión que acabo de exponeros, biología, física y trascendencia están inseparablemente interconectadas para entender nuestra evolución y nuestra existencia. Hoy en día, esta sabiduría que viene de los antiguos en gran parte se perdió y poco a poco la estamos recuperando, pero ciencia y espiritualidad se divorciaron y astronomía y astrología se han separado como ciencias y la última también se ha ido trivializando. Para mí, astronomía sin astrología no tiene alma y la astrología como ciencia de la trascendencia necesita recobrar su peso, su importancia, su rigurosidad también, porque es una guía, una luz para nuestro camino. La astrología védica es conocida bajo el nombre de Jyotish, que significa ciencia de la luz y luz de los Vedas. Era la base de su cosmología. En las cosmologías tanto de Oriente como de Occidente, los planetas son dioses, con nombres como Júpiter, Venus, Marte, etc. Y estos dioses planetarios no existen ajenos al destino de los humanos. La mitología greco-romana describe cómo los dioses se meten en los asuntos de los humanos y se interrelacionan con ellos.
lo cual es un reflejo de la comprensión de que todo lo que ocurre aquí abajo en la tierra guarda una relación con lo que hay arriba en el cielo. Los antiguos entendieron que la Tierra y los demás planetas del sistema solar forman, junto al Sol, un solo organismo dentro del organismo mayor del universo entero. Observaban el cielo y construían santuarios, pirámides, etc., en concordancia con parámetros estelares. Entendieron que la luz llega a la Tierra modulada por la influencia de las estrellas y de los planetas, y que cada planeta, con su particular naturaleza, tiene y transmite una determinada energía, una longitud de onda, fuerza y ritmo, y que los distintos patrones planetarios en su conjunto tejen y modulan el flujo, la telaraña de la vida y del tiempo, como lo hemos visto también respecto al gran año platónico y cómo crea un gran ciclo tras otro, una humanidad tras otra. Estrellas y planetas no existen solamente afuera, sino dentro de nosotros también, en nuestras mentes, en nuestra psique, en nuestra alma. Es revelador indagar en cómo encarnamos y gestionamos cada uno la fuerza de los distintos planetas, ya que cada planeta ofrece un amplio espectro de cómo puede manifestarse, desde las más altas posibilidades hasta las más bajas. Marte, por ejemplo, representa en su forma más elevada el principio del fuego y de la energía vital pura, con su poder de tomar conciencia. Marte se expresa a través del signo de Aries, que de hecho se refleja en nuestro cerebro. Pero conforme se densifica la energía de Marte, se va desvirtuando y se manifiesta como ira, conflicto, agresividad y violencia. De hecho, hay tanta violencia en la Tierra porque nos molesta nuestra limitación. Nos atraen seres que encarnan el potencial humano. Nos duele la contracción de nuestra conciencia y lo restringido de nuestra existencia, pero en vez de trabajárnoslo y evolucionar, pues proyectamos la culpa sobre otros con los que entramos en conflicto. El planeta Venus, por su parte, irradia amor incondicional en su forma más pura, pero puede manifestarse también como amor falso y manipulación en su franja más densa, baja. Y el Sol representa tanto a nuestro ser verdadero, ilimitado, como también a nuestra identificación pequeña, egoica. Depende de en qué frecuencia de cada rayo planetario vibremos. En su vibración más baja, los planetas ya no son dioses, sino que se convierten en demonios, como Lucifer, que representa la caída de Venus en frecuencias bajas. Demonio quiere decir energía negativa y limitante que obstaculiza nuestro desarrollo a través del falso ego, el orgullo, la arrogancia, los espejismos, el engaño, determinados patrones emocionales y mentales.
Esta energía densa, baja, nos maneja desde el miedo y nos empuja a buscar en el mundo exterior gratificaciones, cosas, compensaciones, felicidad para nuestras necesidades internas, y esto no es posible. Hay que ir necesariamente hacia adentro. Los planetas son, por lo tanto, tanto dioses que nos elevan como demonios que nos tiran hacia abajo. Son energías arquetípicas que tenemos que aprender a manejar dentro de nosotros. Nos ofrecen un aprendizaje, nos ofrecen evolucionar. Y es el estado limitado de nuestra conciencia, nuestra amnesia o nuestro desinterés para evolucionar, lo que nos convierte en sujetos pasivos de las energías arquetípicas planetarias. En sánscrito, la palabra para planeta es graha. Quiere decir que se apoderan de nosotros y nos miden, nos gobiernan si nosotros no nos los trabajamos. Si no entendemos, si no sabemos gestionar la energía de un determinado planeta, si no tomamos lo justo, ni demasiado poco, pues los planetas nos sumergen en desequilibrio, fragmentación, desorden, problemas, carencia, conflictos, tristeza. Pueden envolvernos en las tinieblas de la depresión, hacernos enfermar, si hay un exceso o una carencia de una determinada energía planetaria, o causar conflicto si no sabemos armonizar las distintas energías de los planetas, conflicto interno y externo. Cada uno de nosotros tiene determinadas energías planetarias como desafío en su carta natal, y por supuesto lo tenemos también colectivamente. Cada configuración y cada planeta tienen su enseñanza particular. Los planetas en su núcleo representan nuestro potencial y nuestra luz, pero solamente llegamos a este núcleo si nos elevamos de las frecuencias bajas del planeta en cuestión, si ganamos maestría sobre esa energía planetaria, lo cual equivale a ganar maestría sobre nuestras identificaciones y reacciones, sobre nuestra psique, nuestra mente y nuestro cerebro, teniendo por fin paz interior gobernando nuestro sistema nervioso. Y así redimimos la porción de luz y conciencia que somos cada uno. Los planetas nos ayudan a hacer esto, al mismo tiempo que son el obstáculo y la lección a aprender. Y la astrología nos ayuda a descifrar el aprendizaje en cuestión que tenemos cada uno. Una carta astral es como una fotografía de nuestro cuerpo astral y causal, de nuestro cuerpo sutil, del cual el cuerpo físico es una réplica más compacta, robusta y tangible. La astrología lee la configuración del cuerpo astral de un ser humano en su carta astral, con sus fortalezas y debilidades, sus patrones emocionales que trae sin resolver de otras vidas y que condicionan su carácter y su conducta, su manera de pensar, creencias, prejuicios, miedos, sus posibilidades también y la vía de cómo trascender sus limitaciones y evolucionar. Es decir, la astrología nos ayuda a
autoconocernos, conócete a ti mismo, estaba inscrito en el templo de Apolo en Delfos, y a optimizar nuestro potencial. Pero para que una lectura astrológica realmente sea de ayuda, tiene que ser correcta. Quiero decir que tiene que basarse en unos cálculos correctos, precisos. Y cuando incorporé la astrología védica en mis conocimientos anteriores occidentales, me di cuenta que hay un problema respecto a este tema de los cálculos precisos tan importantes para tener unas lecturas válidas, pues la astrología basa sus cálculos de dónde están los planetas y puntos importantes como el ascendente o los nodos lunares en dónde se encuentran estos planetas y puntos respecto a la eclíptica, que es la banda por la que viajan los planetas, incluida la Tierra, aunque desde nuestro punto de vista parece que viaja el Sol. Y esta banda se divide en 12 segmentos que corresponden a los 12 signos del zodíaco. Ahora el problema es que la astrología occidental coloca 0 grados de Aries siempre en el mismo punto, en el punto en el que cada año se da el equinoccio de primavera. Es decir, cada 21 de marzo estamos a 0 grados de Aries todos los años, sin tener en cuenta que el equinoccio de primavera, como hemos visto antes, se desplaza debido a la precesión de los equinoccios a raíz de 1 grado cada 72 años. Obviamente, el equinoccio de primavera no puede darse cada año a 0 grados de Aries, ya que se desplaza. Si se diese este año, digamos, a 0 grados Aries, pues dentro de 72 años estaría a 29 grados de Piscis, teniendo en cuenta que cada uno de los 12 signos abarca 30 grados de los 360 grados del círculo de la eclíptica y que el punto del equinoccio retrocede en el zodíaco. Actualmente el equinoccio se da a 6 grados de Piscis y dentro de algún tiempo se dará a 30 grados de Acuario, que será cuando se termine nuestra era de Piscis y empiece la era astrológica de Acuario. A lo largo de un gran año o año platónico, de 25.000 años aproximadamente, no se dan solamente las edades de oro, plata, bronce, hierro, hierro, bronce, plata, oro, sino que también recorremos las 12 eras astrológicas. Pero volviendo a la importancia de los cálculos correctos, la astrología occidental calcula mal el punto del equinoccio con un desfase actualmente de 24 grados aproximadamente. La astrología védica, el Jyotish, en cambio, sí tiene en cuenta la precesión de los equinoccios y calcula desde la antigüedad dónde exactamente están el punto del equinoccio y los planetas ubicados correctamente. Y os quiero explicar cómo se introdujo este fallo, este desfase. Pues en la astrología védica, que es anterior a la astrología occidental helenística, tenemos por un lado los 12 signos conocidos del zodíaco y por otro identifica
27 constelaciones de estrellas alrededor de la eclíptica. Os pongo una imagen donde veis las muchas constelaciones cercanas a la eclíptica, que es la línea verde, y la azul es el ecuador celeste. No existen solamente 12 constelaciones. Lo que pasa es que los astrólogos helenos escogieron las 12 constelaciones que parecen tocar la línea de la eclíptica, y eso da lugar a confusiones como hoy en día, que se discute sobre si Ofiuco es o no es una constelación del zodíaco. Los astrólogos griegos simplemente bautizaron con el nombre del signo correspondiente a las constelaciones que parecen tocar la eclíptica, y así nacieron nombres como constelación de Aries, de Tauro, etc. Pero en realidad tenemos por un lado 27 constelaciones alrededor de la eclíptica, y por otro los 12 signos zodiacales, que también son divisiones de la eclíptica. Y los astrólogos védicos supieron conjugar ambos. Es como sobreponer un círculo sobre otro y saber dónde está el comienzo de cada uno y hacer estos dos comienzos coincidir. En esta imagen vemos cómo la astrología védica hace coincidir y siempre hizo coincidir los dos círculos en cuestión. La rueda del zodíaco empieza con Aries, y los antiguos textos védicos dicen que el comienzo de Aries está ubicado a 180 grados del centro de la constelación de Chitra, que es nuestra estrella Spica. Es decir, Aries empieza entre las constelaciones de Revati y de Ashvini, siempre. Pero no siempre el equinoccio de primavera va a caer en este punto. Cayó casualmente en justo este punto, a principio de la constelación de Ashvini y 0 grados Aries, cuando los astrólogos helenistas habían elaborado finalmente su astrología en el siglo III después de Cristo, tal y como Alejandro Magno se lo había mandado tras haber conocido en su viaje por la India a la astrología védica. Y tomaron esta coincidencia del equinoccio de primavera con 0 grados de Aries como algo inamovible, pero no lo es. Desde entonces, la astrología occidental trabaja con lo que se denomina hoy en día posiciones tropicales de los planetas y el zodíaco tropical. La palabra tropical deriva del hecho de que estos cálculos se basan exclusivamente en el año tropical, en cuando empieza en primavera un nuevo año solar que infaliblemente se coloca a 0 grados de Aries. Es decir, la astrología occidental es una astrología solar que se basa exclusivamente en la relación de la Tierra con el Sol, con posiciones tropicales y signos y casas tropicales o equinociales, incluso podríamos decir. Os pongo una imagen que muestra el desfase entre lo que hoy en día conocemos como el zodíaco tropical y el zodíaco sideral, el cual se emplea en la astrología védica. Sider significa estrella.
El término sideral recalca que el Jyotish, la astrología védica, sí tiene en cuenta las posiciones reales de los planetas respecto a las estrellas y no solamente respecto al Sol. Es decir, en la astrología védica tenemos en cuenta a las demás estrellas aparte del Sol, a todas las constelaciones de nuestra parte de la galaxia. Son dos enfoques diferentes, siendo el zodíaco sideral el zodíaco y el sistema original. Cuando los antiguos miraban las estrellas y veían a Júpiter delante de la constelación de Chitra, sabían que Júpiter transitaba por Libra y no se les habría ocurrido decir que Júpiter estaba en Escorpio. Hoy en día, en cambio, la astrología occidental dice que Venus está en Escorpio, por ejemplo, cuando en el cielo en realidad transita por Libra. Lo podemos comprobar mirando la bóveda celeste o usando una aplicación muy útil como Stellarium que reproduce la actual disposición del cielo. Os pongo una imagen en la que vemos que Venus está delante de la constelación de Libra y el Sol delante de la constelación de Virgo a día 10 de octubre de 2018, aunque la astrología occidental coloca para esta fecha el Sol en Libra y Venus en Escorpio. Yo siento que para mí en estas semanas que no he subido ningún vídeo y estaba de retiro con tiempo para reflexionar y dejármelo sentir, ha llegado el momento de abandonar el zodíaco tropical y abrazar el zodíaco sideral para mis lecturas y vídeos astrológicos. Los cálculos siderales son los correctos y es una astrología estelar, cósmica, galáctica, que tiene en cuenta la luz, las frecuencias que nos llegan desde el centro galáctico a través del filtro de las estrellas de nuestra galaxia, incluido nuestro Sol, y a través del filtro de los planetas de nuestro sistema solar. Los planetas, por supuesto, sobre el trasfondo de las constelaciones estelares y calculando las posiciones planetarias y estelares correctamente, teniendo en cuenta la precesión de los equinoccios. Me parece lo más adecuado y lo más indicado para aplicar la astrología realmente como una disciplina de la luz, como una herramienta para la trascendencia, para que nos guíe de verdad en nuestro camino evolutivo, ayudándonos a ver y trascender nuestras contracciones y limitaciones, nuestro condicionamiento. Así que mis vídeos astrológicos a partir de octubre de 2018 se basan en el zodíaco sideral. Os dejo en la descripción del vídeo algunos links de libros y páginas relativos a la temática que he expuesto por si buscáis comprobaciones o tenéis interés en indagar algo más. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo y hasta la próxima.